¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Iniciamos aquí nuestro tiempo de entrevistas. Esta semana muy atentos a la actualidad venezolana porque hay varios acontecimientos aquí en Madrid que hacen referencia a lo que está ocurriendo en Venezuela, con importantes también personalidades de Venezuela que están estos días en la capital de España y con esa hoja de ruta que ha presentado la Unidad Democrática para intentar ir abriendo un camino hacia la democracia en Venezuela. Hoy el asunto venezolano lo vamos a hablar con un colaborador habitual del Venezolano Televisión España, una persona importante también dentro de la comunidad venezolana en Madrid. Es el abogado y diplomático William Cárdenas. William, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, Javier, por estar aquí en este entrevista. Decía en la introducción que esta semana hay varios acontecimientos que están poniendo un poco en movimiento a la comunidad venezolana en Madrid y que están también atrayendo a personas importantes de Venezuela a la capital de España. Por ejemplo, creo que tú vienes ahora de un desayuno informativo con Michi Capriles en el Hotel Ritz, ¿no?, dentro del Foro Nueva Economía. Sí, correcto. Hoy intervino Michi Capriles con bastante éxito en el Fórum de Nueva Economía en el Hotel Ritz y pudimos oírla con muchísima atención, contar el drama que en buena medida están viviendo muchos venezolanos. En el caso de ella, tener a su esposo, el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, sometido a una reclusión de casa por cárcel y a unas amenazas terribles con un proceso absolutamente insostenible. Se le acusa de hechos infundados para tratar de establecerle una condena que podría rondar los 16 años de prisión, ¿no? Y bueno, pues ante ese escenario, Michi Capriles ha sido una mujer valiente que ha asumido esta responsabilidad de contarle al mundo el drama que está viviendo, no solo su esposo, sino también todos los presos políticos. En Venezuela hoy pensar diferente implica ir a la cárcel, manifestarse implica ir a la cárcel. Y bueno, es una labor absolutamente apreciable y en la que todos estamos dándole nuestro respaldo, ¿no? William, decías que la barbaridad que supone condenar a alguien a prisión, como a Leopoldo López también, a cerca de 14 años, a 15, 16 años, simplemente por no estar de acuerdo con una línea oficial de pensamiento ideológica, ¿no? Eso realmente ya clama al cielo, como se suele decir, pero la Unidad Democrática, que ahora ya tiene ese poder en la Asamblea Nacional, se comprometió a llevar una ley de amnistía que ya está en esa Asamblea. ¿Tú ves al régimen capaz de dar cumplimiento a esa ley que se va a aprobar en la Asamblea Nacional? Bueno, en primer lugar, decir necesariamente que estos son atropellos constantes y permanentes a través de los cuales, utilizando al Poder Judicial como instrumento de persecución y represión política, a líderes como Leopoldo López los condenan a casi 14 años de prisión por hechos absolutamente falsos, ¿no? Igual que en el caso de Ledesma, absolutamente infundadas las imputaciones, ¿no? Y a Leopoldo, con la verificación de que el propio fiscal que intervino en su proceso, bueno, pues cuando pudo salir de Venezuela y sentirse libre de presiones en los Estados Unidos, dijo que todo era mentira, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos ante hechos completamente condenables que solo se dan en una dictadura como la que estábamos viviendo los venezolanos. Y Leopoldo López, pues, una víctima junto con cientos y miles de estudiantes que están sometidos a procesos de presentación o están en las cárceles, en una cárcel tan tenebrosa como la que existe en Caracas, que la llaman la tumba, ¿no? Tumba. Donde no hay posibilidad de ver el sol porque es un recinto subterráneo. Varios pisos hacia abajo. Varios pisos hacia abajo y bueno, pues allí mantienen a muchos jóvenes venezolanos, hombres y mujeres que están luchando por la libertad y por la vuelta de la democracia, los mantienen en condiciones absolutamente infrahumanas, ¿no? Leopoldo es una víctima de todo lo que está ocurriendo y en Venezuela y bueno, pues por supuesto que apostamos porque de alguna manera se abra
una luz. Desde la Asamblea Nacional se está apostando por esa ley de amnistía. Pero no podemos ser ingenuos. Sabemos que el régimen va a hacer todo lo posible por evitar que esa ley, en primer lugar, se promulgue, ¿no? Quien la promulga es el presidente Maduro y se va a negar a hacerlo. Pero no solo eso, va a utilizar al Tribunal Supremo, a la Sala Constitucional, para señalar que la ley tiene vicios de constitucionalidad. Y finalmente, aún así, a la Asamblea le queda el camino de poder promulgar la propia Asamblea la aprobación de la ley, pero el escenario es de conflicto entre los poderes públicos, ¿no? Y además de la ley de amnistía, que era el primer compromiso de la Mesa de la Unidad Democrática, que ya está en la Asamblea Nacional, como estamos comentando, luego los partidos del Bloque Democrático presentaron la semana pasada una hoja de ruta con una serie de medidas que se pueden ir implementando a lo largo de estos meses para intentar acortar el periodo presidencial de Nicolás Maduro. En primer lugar, el referéndum revocatorio, por ejemplo. ¿Esa es la salida más adecuada en este momento? ¿Es la hoja de ruta que se necesita en Venezuela? Bueno, hay muchas voces críticas acerca de esta decisión tan amplia asumida por la Asamblea, en la que no se escogió un solo camino, ¿no? En el caso del referéndum revocatorio, pues hay muchas personas que con propiedad, ¿no?, señala que es una ruta bastante tortuosa, sobre todo por la experiencia que ya tienen los venezolanos del revocatorio que se intentó contra Hugo Chávez el año 2004, ¿no? Aquellas firmas que en aquel momento sirvieron de base para impulsar ese referéndum revocatorio, luego fueron utilizadas por el propio gobierno en la llamada lista Tascón, que elaboró un diputado llamado Luis Tascón, ya fallecido, pero que, bueno, pues fueron utilizadas para perseguir al opositor político, acosarlo, ir a sus centros de trabajo, despedirlo o impedir al que no tenía trabajo que pudiera acceder al trabajo, simplemente discriminar y marginar al opositor político. También hay otras vías, la enmienda constitucional, que también tiene sus aspectos positivos, porque sería probablemente más rápida que el revocatorio. El revocatorio, además, hay que pensar que para lograr el revocatorio habría que obtener un resultado... El 20% del censo. Primero el 20%, del 20%, pero luego el resultado de la aprobación del revocatorio tendría que contar con una cantidad de votos superior a los obtenidos por Maduro en las elecciones del año 2013. O sea, eso significa que habría que agrupar más de 7 millones de votos, ¿no? Y en las actuales circunstancias por las que atraviesa el país, caramba, eso se ve bastante complicado. ¿Ves más factible, William, la enmienda constitucional como primera medida? La enmienda constitucional, sí, pero va a tener como obstáculo, es más fácil desde el punto de vista práctico, porque el camino es más corto, no hay que recurrir a lo de las firmas, pero obviamente el Poder Judicial en manos del Ejecutivo va a conducir a que el Tribunal Supremo, a través de la Sala Constitucional, impugne esa enmienda, ¿no? Y bueno, pues va a ser un camino igualmente tortuoso. Luego está otra vía, que es la de la Asamblea Constituyente, por la que apuestan numerosos venezolanos brillantes, gente que ve con suma preocupación y que entiende que el problema no es solo Maduro, que el problema es un problema estructural. De una estructura de poder. Claro, una estructura que se instaló a través de Hugo Chávez y de otra constituyente. Y la Constitución bolivariana. Que alteró por completo el equilibrio de poderes públicos en Venezuela. Entonces, bueno, pues esto está abonado por una idea de bastante sensatez, ¿no? Realmente no es solo Maduro el problema, hay una cantidad de situaciones que hay que... El problema es cambiar la Constitución del país y hacer una nueva. Esa sería la salida de la Asamblea Constituyente. Una estructura, ¿no? una Constitución realmente democrática. Esta que nos rige ahora es una Constitución que se hizo a la medida de Chávez. Se aprobó una figura, una perversa, que es la de la reelección inmediata.
O sea, y los periodos se ampliaron, los periodos de gobierno de la primera magistratura se ampliaron de 5 a 6 años, con reelección inmediata son prácticamente 12 años, ¿no? Que son excesivos. Nosotros teníamos un régimen con la Constitución del 61 de 5 años de gobierno y no podías reelegirte hasta pasados 10 años después de haber terminado tu mandato. O sea que tenemos que volver a una estructura más democrática, a una constitución muchísimo más respetuosa del equilibrio de poderes. Pero, por supuesto, estas son vías que llevan tiempo construir y realmente en Venezuela hay una emergencia. Yo creo que la sociedad venezolana necesita una solución muy rápida porque ya está instalada una crisis humanitaria desde todos los órdenes, ¿no? Es sanitaria, es económica, es alimentaria, es política, es social, o sea, es una crisis estructural terrible. Y yo me temo que al final sea el propio pueblo venezolano en las calles el que invoque la salida, que es constitucional también, del artículo 350 de la Constitución, que habla de la rebelión, ¿no? De la rebelión ciudadana cuando han sido violados sus derechos, ¿no? Este sábado, William, ya ha habido unas primeras manifestaciones en Venezuela, una en Caracas convocada por los partidos de la Unidad Democrática. Al final, por mucho que se quiera hacer la enmienda, el referéndum revocatorio, la Asamblea Constituyente, si la gente no está en la calle apoyándolo pacíficamente, no se puede hacer nada, ¿no? No. ¿Es fundamental la movilización callejera? Sí, yo creo que es la demostración del desencanto, sobre todo el grado de frustración terrible y de la desesperación de una sociedad que no encuentra salidas, ¿no? Hay también otra vía que de la que se ha estado hablando recientemente y que es la que recomienda atacar la condición de la nacionalidad colombiana, presunta nacionalidad de Nicolás colombiana. Maduro, de porque Nicolás sería ilegal Maduro, la presidencia, ¿no?, si se demuestra que Maduro es colombiano. Claro, todos los actos, su proclamación como presidente y todos los actos posteriores son nulos y esto lo puede declarar la Asamblea Nacional y sería tal vez una vía mucho más expedita, ¿no? Pero ya digo, el problema no es solo Maduro, es un problema estructural con una administración pública absolutamente manejada desde un solo centro de poder y con la intervención, lo más grave, intervención de agentes extranjeros, ¿no? Como en el caso de Fidel y Raúl Castro, que intervienen directamente en la política venezolana y no solo intervienen, sino que se han permitido el lujo, ¿no?, de agredir al pueblo venezolano, llevando agentes del castrocomunismo a estar presentes en Venezuela. Esta intervención, William, del poder chavista en todo, ¿cómo lo veis desde Madrid? Por ejemplo, hemos estado comentando antes de la entrevista que vienes ahora de un desayuno informativo con Michi Capriles y que se está viendo que alrededor por donde ella va siempre hay fotógrafos que son realmente, seguramente, agentes o personal de la embajada venezolana que está siguiendo los pasos de esta importante figura política de Venezuela para ver lo que hace, para intimidar o para sacar alguna información. Esto realmente es de país dictatorial, ¿no?, de régimen dictatorial. Claro, es el típico régimen, ¿no?, que persigue, espía, hostiga al opositor político. Y en este caso de Michi Capriles, ayer se produjo un nuevo episodio de este espionaje, ¿no? Espionaje que ya hemos denunciado ante la Fiscalía General del Estado Español. Has presentado una denuncia. Una denuncia formal, ¿no? Y en atención a esa denuncia, el Ministerio de Asuntos Exteriores español llamó a la embajada para exigirle que pusiera término a esa conducta absolutamente ilícita. Y ahora nos encontramos ante un nuevo episodio de ese tipo de agresión, ¿no? Porque es una agresión a los derechos humanos. O sea, tú te sientes perseguido. Y en este caso, en territorio español. O sea, el gobierno venezolano pretende extender el brazo de su
agresión y de su odio al opositor político a un terreno completamente ajeno a Venezuela y produce este tipo de acciones, ¿no? Ya nosotros a través de la Plataforma Democrática de Venezolanos en Madrid ya hemos preparado la denuncia correspondiente para exigir nuevamente a la Fiscalía General del Estado Español que a su vez establezca las responsabilidades a que hay lugar. Mira, si son agentes diplomáticos los que están metidos en esto, esos señores están violando la Constitución de Viena y no pueden mantenerse acreditados por el gobierno español aprovechándose de las ventajas que le da su cualidad de agente diplomático. Esos señores tienen o que ser sometidos, en el caso de que no fueran agentes diplomáticos, a la justicia española por estar cometiendo un delito que está previsto en el Código Penal español y está previsto en la Convención, en el Estatuto de Roma y sancionado igualmente como conducta impropia por la Convención de Viena, o finalmente ser expulsados, ¿no? Esta tarde también hay otro acontecimiento importante, es la presentación en Madrid, en el edificio del Gobierno de Madrid, de la Puerta del Sol, del libro de Leopoldo López, con las reflexiones de Leopoldo en prisión, en la prisión de Ramo Verde. Va a estar Felipe González, Cristina Cifuentes, Vargas Llosa, Lilian Tintori, que va a venir a Madrid expresamente para ese acontecimiento. Esto es muy importante. ¿Esto llega realmente a presionar al gobierno venezolano cuando ven la repercusión que tienen los actos de la oposición fuera de Venezuela? Mira, un régimen de la naturaleza del que actualmente rige los destinos de Venezuela es un régimen que trata de hacerse impermeable a lo que ocurre en el resto del mundo, ¿no? Pero obviamente no puede escapar a lo que es el seguimiento que ya le está haciendo la comunidad internacional a las violaciones de los derechos humanos, particularmente, que están ocurriendo en Venezuela. Los derechos humanos son universales. O sea, la defensa de los derechos humanos nos tiene que tener a todos los que creemos en la libertad, en el Estado de Derecho, en la democracia. Bueno, pues nos tiene que tener unidos independientemente de nuestra nacionalidad, de nuestra raza, de nuestras costumbres, de nuestros deseos, ¿no? O sea, yo creo que ahí estamos todos unidos y la demostración se está viviendo permanentemente aquí en España. Esta mañana en el acto de Mixi y ahora en la tarde, donde van a estar hombres como Felipe González, como el escritor Mario Vargas Llosa, o sea, gente que tiene un significado especial dentro de nuestra cultura occidental. Y yo creo que es un respaldo extraordinario a Leopoldo López, a su mujer Lilian Tintori, otra joven que lucha de una manera, yo creo que admirable, profundamente admirable, por la libertad no solo de su marido, sino la libertad de todos los presos políticos que hay en Venezuela. Esta tarde es ese acto y ayer ya la Comunidad de Madrid, en un gesto que le honra al Gobierno de Madrid, puso dos grandes cartelones en la fachada de la Puerta del Sol, que además están siendo el centro de atención de muchísima gente que se para a hacer fotografías, de televisiones que van a grabarlo, dos grandes cartelones pidiendo la libertad de Leopoldo López en el edificio, en la sede del Gobierno de Madrid. Esto es un gesto importante también, ¿no?, para que las instituciones democráticas se signifiquen, ¿no?, en un tema tan grave, ¿no? Sí, yo creo que en este aspecto la presidenta Cristina Cifuentes está dando una demostración de cuál debe ser la conducta ante este tipo de vulneraciones de los derechos humanos y de esa manera, al colocar esos carteles en un sitio tan concurrido como es la Puerta del Sol de Madrid, bueno, pues permite visibilizar a un hombre que se está convirtiendo en un símbolo internacional de la lucha y del sacrificio que hay que hacer cuando a tu pueblo, bueno, pues le ocurren tragedias como las que están ocurriendo en Venezuela. ¿Puede ser esto también una política de contraponer ese pronunciamiento en favor de la libertad de los presos a Venezuela a lo que hacen otras instituciones en España que están gobernadas, por ejemplo, por el partido Podemos, que no
o que se niegan a hacer una declaración en favor de la libertad de los presos políticos, por ejemplo, como ha ocurrido con el partido de Pablo Iglesias en varias instituciones españolas. ¿Es un contrapunto, por ejemplo, este gesto de Cristina Cifuentes? Totalmente, totalmente. Y yo creo que hay que aplaudir esa decisión, ¿no? Lo otro no deja de ser una aventura que los que hemos sufrido y hemos vivido y conocido lo que ha ocurrido en Venezuela, bueno, pues una aventura que se nos parece mucho a lo que se gestó en Venezuela, ¿no? Viene gente ofreciendo villas y castillos, ofreciendo milagros, pero que son absolutamente antidemócratas y que no merecen ser tratados de la misma manera que cualquier otra persona que crea en la libertad, que crea en la democracia, que crea en la separación de poderes, que crea en el respeto a los derechos humanos y que crea sobre todo que no puede haber hombres en la cárcel por el hecho de pensar distinto, ¿no? Estos jóvenes de Podemos, además de haber participado en Venezuela y ser corresponsables, participaron al lado de Chávez y siguen participando al lado de Maduro, y por eso yo lo digo con absoluta claridad, ¿no? Son corresponsables de la tragedia que está sufriendo el pueblo venezolano. Han demostrado ser absolutamente intolerables y poco solidarios con la tragedia que está viviendo el pueblo venezolano. William, se nos está acabando el tiempo, pero hemos venido hoy a hablar de Venezuela, como es lógico, pero no quería dejar pasar el estar contigo para hablar algo del tema taurino, por la implicación que tienes en esa plataforma en defensa de los toros, el tema que lo habéis llevado ya incluso al Parlamento Europeo, a un montón de instituciones, y te lo decía porque precisamente hace 2 días hubo una gran manifestación en Valencia, que yo creo que es la primera que se produce en España, con toreros, con ganaderos, con aficionados, una manifestación bastante multitudinaria, ¿no? No sé si estuviste allí o por lo menos lo seguiste de cerca. Sí, o sea, yo creo que es un hecho histórico que va a marcar un hito en esta cruzada en la que nos hemos involucrado desde hace muchos años en la defensa del patrimonio cultural de nuestros pueblos, ¿no? La tauromaquia no es otra cosa que una expresión absolutamente genuina de la hispanidad que los pueblos, en el caso nuestro, ¿no? Los pueblos iberoamericanos hemos recibido y mantenemos y recreamos constantemente, ¿no? Entonces, nosotros que tenemos constituida desde el año 2004 la Asociación Internacional de Tauromaquia, bueno, con ella hemos ido dando los pasos para construir un sistema jurídico de protección a la tauromaquia. Ahora la tauromaquia tiene 2 leyes. Con esas 2 leyes podemos, dentro del marco que nos hemos dado los hombres en sociedades civilizadas para dirimir nuestras diferencias, ¿verdad? Dentro de ese marco, bueno, pues la afición ha otorgado a la tauromaquia de los instrumentos con los que puede defenderse. Ahora es el momento de que actúen los profesionales. Y yo creo que ese acto de Valencia, esa marcha... Es importante la calle también en esto, que la gente salga a la calle, tiene el significado, ¿no? De que ya los hombres que visten el traje de luces, los ganaderos, los empresarios, los picadores, los toreros, los banderilleros, todos los que intervienen en esta manifestación que estamos procurando que sea reconocida por la UNESCO como un elemento más del patrimonio cultural inmaterial, de acuerdo a la convención que tiene la UNESCO sobre la materia. Entonces ya esto obviamente marca un punto de partida. Ahora vamos todos a defender lo nuestro, a defender nuestra cultura, a defender nuestra tradición. La tauromaquia no es cultura porque sea reconocida por ley, no, la tauromaquia es cultura por sí misma, ¿no? Pero obviamente un sistema jurídico de protección era necesario, y ahí es donde los aficionados, los de las peñas, los aficionados de a pie, se han dejado la piel para proteger su... Yo creo que ha sido un trayecto que podemos catalogar de ejemplar, ¿no? Un punto de inflexión, porque ahí, por ejemplo, en Barcelona ya están prohibidas las corridas de toros. Hay ayuntamientos como el de La Coruña, gobernado por Podemos, que ya van en ese camino de prohibir también las corridas de toros. Claro. Está el tema bastante complicado, claro, ¿no? Eso es lo que nos estamos encontrando ahora, ¿no? Que hay
que hay estos nuevos grupos que vienen ofreciendo reivindicaciones, ofreciendo, qué sé yo, la aparición de un Mesías Salvador para la sociedad española, pues ha encontrado en la tauromaquia el objeto a atacar, ¿no? Como si no hubiera en España otros problemas muchísimo más graves que resolver, ¿no? Y entonces se han dedicado en los ayuntamientos en donde se han instalado, se han dedicado a tomar medidas en contra de la fiesta, a prohibir que los niños participen en algo que forma parte de su cultura, violándoles derechos constitucionales reconocidos plenamente, ¿no? Y a poner trabas para que el espectáculo se materialice. Bueno, pues ahí nos van a encontrar también, porque ya estamos enfrentándolos en tribunales, en juzgados, con querellas, porque estos señores cuando toman estas decisiones no se dan cuenta que ya están actuando en contra de esas leyes que hemos señalado y de la que hemos dotado a la tauromaquia para que fuera reconocida como patrimonio cultural del pueblo español, ordenando a todos los poderes públicos su protección, su promoción, su enriquecimiento y su difusión, ¿no? Entonces, el que vaya en contra de la tauromaquia, que sepa que hay un obstáculo legislativo que es insalvable, y que bueno, pues sus conductas serán revisadas de acuerdo con eso, ¿no? Pues muy bien, William Cárdenas, abogado diplomático, miembro, portavoz, presidente de plataformas como la de la tauromaquia, como la de los venezolanos por la democracia en España. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Javier. Esta ha sido la entrevista, nuestro análisis de la actualidad de Venezuela con William Cárdenas, también nuestro análisis del estado de la tauromaquia en España, obligado tema cada vez que William Cárdenas está con nosotros a tratar también en el Venezolano TV España. Ya saben que pueden seguir nuestra entrevista a través de nuestro streaming www.elvenezolanotv.es. No se vayan porque ahora llegan las noticias. Hasta ahora.